Cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra para la historia de la humanidad, y Costa Rica empieza a debatirse entre una situación económica y social dificilísima que estaba enfrentando, es cuando aparece, yo creo que una de las mentes más brillantes de Costa Rica, don Alfredo González Flores, y se le ocurre que podamos fundar o se pueda fundar en aquella época una institución financiera, un banco que sea estatal, y es cuando va a aparecer el Banco Internacional de Costa Rica, por aquel entonces, en 1914, y más tarde, en el año de 1936, pues será conocido como Banco Nacional, que es nuestra institución que tenemos ahora. El Banco Nacional en los años 30 y en los años 40 fue cuna de una serie de programas que posteriormente se desarrollaron en instituciones, ¿verdad? Desarrolló un sistema de juntas rurales que fue un ejemplo de crédito al pequeño agricultor en América Latina, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Vivienda, el antiguo ITCO, Instituto de Tierras y Colonización, y cuando no existía el Banco Central, el Banco Nacional tenía un departamento que era el departamento emisor, que se transformó en Banco Central, ¿no? El Banco Nacional se le recuerda en la historia costarricense como una muy importante institución, no solamente de carácter crediticio, típicamente bancaria, sino también que fue el promotor, ¿no? Inició labores atendiendo a la Costa Rica rural de principios del siglo XX y mediante las juntas rurales de ahorro y crédito mejoró la calidad de vida de cientos de miles de agricultores. Luego, durante la época de la sustitución de importaciones, apoyó fuertemente al sector industrial que se consolidó en nuestro país y generó una buena parte del empleo. Cuando Costa Rica se abocó a la promoción de exportaciones, el Banco Nacional orientó fuertemente sus esfuerzos a apoyar ese sector que ha sido uno de los motores del desarrollo nacional los últimos casi 40 años. Y finalmente, conforme el mundo evolucionó hacia los servicios, que ha sido el otro gran motor del desarrollo, el Banco Nacional lo hizo también. En esos años fueron los de mayor crecimiento del banco. Fue también un proceso de centralización del banco, es decir, salió de San José hacia las principales provincias y después hacia otros cantones, y pues el Banco Nacional se convirtió en uno de los bancos en tener más sucursales en nuestro país. Es así como se crea en el año 1998 a BN Valores, que es el puesto de bolsa, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión BN Fondos, y se crea también la operadora de pensiones BN Vital. En el año 2010 se crea BN Corredora de Seguros. Las 4 subsidiarias hemos aportado muy eficientemente al mercado financiero en los diferentes nichos. En los últimos años, como conglomerado, hemos estado trabajando fuerte en un proceso de cambio, de transformación, que nos permita proyectarnos como un banco cada vez más ágil y más moderno, acorde a las tendencias de la industria y también acorde a las exigencias y necesidades de nuestros clientes, porque estamos concentrados hoy en lo que nuestros clientes quieren y facilitarles la vida. Ese es nuestro propósito. El Banco Nacional ha tenido que reinventar de forma muy acelerada, producto de la crisis del año 2020 sanitario, gran parte de nuestros procesos. Esa situación nos ha hecho reinventarnos y nos ha dado la solidez necesaria para poder plantear un cambio transformacional que permanezca por lo menos 200 años más. Esos cambios provienen básicamente desde el tema de innovación tecnológica. Entendía esta como un medio para poder favorecer, entender y sobre todo gestionar de una mejor manera y más adecuada a nuestros clientes. No se puede pensar este país sin contar con la fuerza, el aporte, con el valor agregado que el Banco Nacional y sus subsidiarias le han dado a este terruño. Hemos sido el principal aliado y el músculo financiero más importante de este país y queremos seguirlo siendo, y por eso estamos trabajando fuerte para remozar muchas de las cosas que durante estos 100 años o más se han consolidado. El Banco Nacional le ha dado mucho al país, ¿no? Y el país todavía espera y puede esperar mucho del Banco Nacional. Estoy seguro que los funcionarios actuales y colaboradores cumplirán con las funciones que tienen que cumplir, como lo han venido haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Que al celebrar Costa Rica 200 años de historia independiente,
Durante más del 50% de ese tiempo, el Banco Nacional ha estado acompañando a todas las generaciones de costarricenses, brindándoles la oportunidad de cumplir sus sueños, de obtener una vivienda, de desarrollar su pequeña empresa, de realizar emprendimientos, una verdadera democracia en el acceso a los productos y servicios financieros. Sin la existencia del Banco Nacional, la Costa Rica que conocemos hoy posiblemente sería un país muy, muy distinto, porque no habría contado con ese extraordinario apoyo que el banco ha dado en todo el territorio nacional y a todos los estratos de nuestra población. ¡Que no te pase a vos! Convertí tu casa en un hogar en Fibrado Hogar. Y viví la velocidad real de la fibra óptica con 100 megas más Colby TV por solo 38,900 colones por mes. ¡Que no te pase a vos! Convertí tu casa en un hogar en Fibrado Hogar. Y viví la velocidad real de la fibra óptica con 100 megas más Colby TV por solo 38,900 colones por mes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer día de actividades de la Semana de la Comunicación del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Tenemos el agrado de darle la bienvenida a todos los que nos acompañan de manera presencial y por supuesto también a todos los que están conectados a través de la plataforma del Facebook Live del Colegio de Periodistas. Hoy tenemos un día muy especial, es momento de reconocer el trabajo de todos esos profesionales en la publicidad, así que hoy vamos a tener pues una ponencia muy interesante. Pero antes de iniciar, hay que darle gracias a quienes hacen posible esta Semana de la Comunicación y por supuesto tenemos que agradecer al Banco Nacional, a FIFCO, también reconocer a la empresa Colby, por supuesto a la Casa del Futbolín y también reconocer el trabajo de Balones Void. Antes de iniciar, vamos a escuchar el mensaje de la secretaria de la Junta Directiva 2021, Esmirna Sánchez Almerón, quien va a darnos un mensaje previo al inicio de esta actividad. Esmirna. Muy buenas noches, compañeros de la Junta Directiva, estimados colegas que nos acompañan y amigos, tanto presencialmente aquí desde el auditorio Rogelio Fernández Duel, como desde la transmisión que está saliendo por Facebook. Hoy el foro y las actividades están dedicadas a la faceta más comercial y creativa de la comunicación. Dedicamos la velada a la publicidad. Nos acompaña don Enrique Ugalde, profesional de amplia trayectoria en el campo, quien nos compartirá muchísima de su experiencia en la materia. Esta Semana de la Comunicación es muy especial ya que se enmarca en la celebración del Bicentenario. Y además, como si fuera poco, el pasado 13 de septiembre la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la reforma a la Ley Orgánica del Colper. Uno de los cambios más significativos que tiene esta aprobación es el nombre, ya que oficialmente nuestro colegio será el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, incorporando así todas las ramas de la comunicación. Para nosotros como Junta Directiva, esto significa un paso importante, ya que nos volvemos una institución mucho más integral. Gracias a los colegas publicistas que nos acompañan a lo largo de, y bueno, los colegas en general que nos acompañan a lo largo de esta semana, y esperamos que nos sigan acompañando en las actividades que quedan todavía jueves y viernes, además de recordarles que tenemos rifas y diferentes actividades que vamos a estar anunciando por redes sociales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la secretaria de la Junta Directiva, Esmirna Sánchez Almerón. Y bueno, ahora sí podemos iniciar con el programa del día de hoy, una ponencia que, como lo decía Esmirna y adelantaba, está a cargo del profesional Enrique Ugalde, a quien vamos a invitarlo ya a que se vaya incorporando precisamente hacia el escenario. Pero antes vamos a decirles que don Enrique es profesional, él es diseñador gráfico, máster en comunicación y mercadeo, aparte también es docente en la Universidad Latina, en donde está involucrado en la maestría de comunicación y mercadeo y también en la maestría de publicidad, tal como lo estamos observando en pantalla. Ese es el currículum de don Enrique Ugalde, a quien le agradecemos de antemano y le damos la bienvenida esta tarde. Don Enrique, buenas tardes. Hola, sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos los que nos siguen desde el mundo digital y presencial también. Al final somos uno solo. La comunicación nos une y justamente esta semana celebramos el proceso que conlleva el acto de la comunicación. Le es inherente al ser humano, es justo lo que hacemos desde el momento del nacimiento. El momento en que nacemos empezamos a darnos a conocer y a generar signos que al final se traducen en comunicación más adelante. Para mí es un gusto estar participando la noche de hoy, presentando un trabajo de investigación de un par de autores que ya los vamos a abordar. Desde la construcción psicológica del mundo del inconsciente colectivo y lo que se ha definido como los arquetipos, y cómo estos arquetipos han llegado también al mundo del mercadeo, influenciando el desarrollo de las identidades de las marcas. Todo esto es lo que vamos a ver a continuación, así que pónganse cómodos, relájense y disfruten la noche. Alan, listo. Muy bien. Las marcas y los arquetipos, o los arquetipos que permiten el desarrollo de la identidad y las marcas. El origen de la charla de hoy está sustentada en las teorías de Carl Gustav Jung y de las autoras Mark y Pearson, que fueron las que desarrollaron una teoría súper interesante acerca de la construcción de los arquetipos que permiten crear identidades en las marcas. Vamos primero a definir cuál es el concepto del término arquetipo y cómo está sustentado. La palabra arque, que tiene un origen griego, evoca a lo ancestral, a lo fundamental, al origen, al principio de las cosas. En el caso del concepto tipo, evoca la impresión, el grabado, la guía y el modelo. Este tipo lo vemos también en conceptos como, por ejemplo, tipografía o tipográfico. Es ese proceso de generar una marca por medio de fuerza, por medio de un grabado. Nos vamos a concentrar en dos términos. Un segundito. Listo. En dos términos que nos va a permitir dirigir la charla de hoy. Vamos a entender que arquetipo se refiere al tema ancestral y al tema de modelo. Dicho de otra forma, podemos decir que un arquetipo es un modelo ancestral. Este modelo es lo que sostenía Jung en sus investigaciones allá por los 30, que decía que el ser humano tiene una serie de información que ha sido transmitida de generación en generación a nivel genético. No es una conducta que se aprende al nacer, sino es una conducta que ya ha sido transmitida. Por lo tanto, ya lo conocemos de previo. Parte de lo que indicaba Jung es que lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, déjà vus o ciertas nociones que en algún momento de nuestras vidas le encontramos una cierta familiaridad, inclusive con las personas y con sus comportamientos, se debe justamente a esta transmisión ancestral de generación en generación que tiene que ver con el arquetipo. Entonces, nada más para recordar que arquetipo, cuando vamos a hablar en la charla de hoy, vamos a referirnos a una información transmitida desde tiempos inmemoriales, es decir, generación tras generación, y que ha creado un modelo. Arquetipo es un modelo
que nos permite a nosotros entender nuestras vidas de una forma rutinaria, normal, pero permitiendo resolver situaciones que son un poco distintas pero familiares y que las incorporamos a nuestra normalidad. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de la noche, John. John profundizó, es un psicoanalista, profundizó en el concepto de inconsciente colectivo. Trabajó de la mano muchas de sus teorías con otros autores importantes de la época, estamos hablando de Europa de los 30s, pero él profundizó en el concepto del inconsciente colectivo, que es todo este comportamiento que tenemos nosotros, pero que también lo contienen los grupos sociales. Este inconsciente son ciertas reacciones, ciertas nociones, ciertas familiaridades que compartimos entre las demás personas. Él decía que el arquetipo es la representación de una idea en este inconsciente colectivo. Esto es muy importante recalcar porque vamos a ver la diferencia del concepto arquetipo que proponía Jung versus el concepto que desarrollan las autoras que vamos a ver más adelante acerca de los arquetipos en las marcas. Recordemos entonces que es la representación de una idea, no es una imagen ni es identidad, es una idea que nosotros ya tenemos preformada, por decirlo así, a través de transmisión genética durante muchísimas generaciones. Nos quedamos con el concepto, representación de la idea en el inconsciente colectivo a través del tiempo. Carl Jung desarrolla dentro de sus publicaciones, que es muy amplia, una vasta creación científica, él llamaba a sus investigaciones componentes empíricos y define algunas de los arquetipos que vamos a ver en esta presentación. Están pequeñitas, las vamos a ver una a una dentro del componente publicitario y mercadológico. La primera es la persona, el arquetipo de persona. Jung lo definía como ese modelo con el que nos presentamos públicamente. ¿A qué se refiere esto? Decía que teníamos dos imágenes, dos proyecciones, una como somos y otra como nos presentamos, porque socialmente es necesario transmitir un mensaje para que este mensaje sea resuelto. Este arquetipo de persona, que inclusive la palabra persona tiene un origen griego que se refiere a una máscara, entonces si leemos el intertexto ya nos damos cuenta que la imagen que proyectamos a los demás no es otra cosa que una máscara que hemos construido. Y nuestro autor Jung decía que a través del tiempo se transmitía esa información y que además era posible leerla por las demás generaciones. La segunda es la sombra. Él decía que la sombra cubre todos estos deseos reprimidos, de esos pensamientos instintivos, algunos pues profundos. Hablo de instintos sexuales, instintos agresivos y muchos más. O sea, Jung decía que teníamos una carga informativa muy grande, cada uno de nosotros contenida, y que lo que deberíamos de hacer es que a través del tiempo deberíamos de conocernos y aceptarnos. Luego tenemos el ánima y el animus. Cada uno de ellos representan al componente o al arquetipo femenino y masculino. Ánimas y animus. Tenemos también la figura del padre, la figura paternal, esa figura de guía, protector, lo que representa la figura patriarcal, ¿verdad? En este caso, genera o rige la disciplina, también guía, ¿verdad? a las criaturas al crecer. Y tenemos su contraparte, que sería la figura de la madre. La madre, que es el arquetipo del amor incondicional, de la entrega, del cuidado. Entonces, todas estas figuras o estos arquetipos, según la teoría de Jung, ya viven en nosotros y lo podemos leer en otras personas. De ahí que se empiecen a desarrollar ciertas afinidades, ya sea porque las conocemos
o por las mismas carencias de ellas. El sexto sería el niño. El arquetipo de niño, bueno, tiene múltiples manifestaciones, pero de las que él más investigó y logró reconocer es el niño eterno. Podemos evocar a un Peter Pan, ¿verdad? Ese personaje que es el niño que se resiste a crecer, sigue siendo niño, pero todo a su alrededor va pues desarrollándose y mutando en su comportamiento. Sin embargo, esta figura se mantiene. Tenemos también el huérfano, ¿verdad? Esa carencia paternal o matriarcal, también, que es una figura muy importante. Y todo esto Carl Jung lo fue encontrando dentro de los pacientes a los que él atendió en su momento. Los otros 6 serían el viejo sabio, que tiene 2 características. Ha logrado la sabiduría a través del tiempo. Es un arquetipo que tiene que ver con el conocimiento, la verdad y la moralidad. El héroe es una figura también arquetípica. La encontramos en todas las investigaciones que desarrolla Jung. Hablamos de una figura heroica, guerrera, ¿verdad?, que representa la valentía, la fuerza, el talento, la competitividad. Podría estar asociado también a aspectos puramente atléticos. La doncella, que es otro arquetipo muy importante dentro del repertorio de arquetipos que desarrolló Jung. Tenemos claros que no son solo estos 10, son muchísimos más, pero estos quizás son los más importantes o los más repetitivos, y además que son los que nos va a servir para explicar la siguiente parte de la charla. La doncella estaba asociado a comportamientos de inocencia, de la pureza, la castidad. Básicamente estaba atribuido a mujeres jóvenes dentro de su mundo de investigación. Tenemos también el embaucador, que es otra figura muy importante. El embaucador, que también lo podríamos tener en relación al bufón, al mago, al loco. Es una figura muy interesante porque evoca la inteligencia, pero además no necesariamente una inteligencia para el bien, sino más bien una inteligencia para salirse con la suya. Jung decía que este era un comportamiento muy común que había detectado dentro de su construcción de arquetipos. Decía que estos arquetipos eran el producto de investigaciones que él venía desarrollando a través del tiempo, y además algo muy importante en diversas culturas. El nivel educativo de Jung era realmente sorprendente. Jung inicia sus estudios a los 8 años del latín. Era hijo de un padre luterano, sacerdote luterano, que además conocía muy bien los escritos religiosos de todas las culturas y de todas las religiones. Eso le daba pues una capacidad de conocimiento muchísimo mayor. También se dedicó a viajar por el mundo, conociendo otras culturas. Y quizás lo más importante del aporte de Jung al mundo científico, especialmente al médico, de psicología y especialmente del psicoanálisis, es que él encontraba estos patrones en todas las investigaciones, las culturas y las sociedades que durante toda su vida fue investigando. Decíamos que el embaucador tiene esa figura de inteligente, de conocimientos ocultos o secretos, pero que le permite alterar el orden establecido. Y quizás ahí está el punto más importante de este comportamiento embaucador. Yo los invito a todos los que nos siguen, tanto aquí en el auditorio como vía digital, a que vayan ya revisando en cuál de estos arquetipos van calzando, ¿verdad?, en sus vidas, o mejor aún, porque a veces es muy difícil verse a sí mismo, las personas que están a su alrededor, las personas que les rodean. Jung decía que muchas personas nos llaman la atención, para bien o para mal, porque en ellos describimos o encontramos justamente estos comportamientos arquetípicos a través del tiempo. Nada más para recordar, arquetipo es la representación de una idea que se transmite de generación en generación a través del tiempo. Ese es el aspecto más importante de la figura de arquetipo que nos define Jung.
Él decía que los arquetipos no son otra cosa, que son ideas que sean generadas. Él lo comparaba con los mitos, hablaba mucho de la mitología. De hecho, la presentación visualmente es una constelación de las estrellas y de todos los nombres mitológicos que se les ha dado a través del tiempo. Esto visualmente nos permite también, en la noche de hoy, recordar que todo lo que conocemos como mitología, y no solo me refiero a mitología clásica europea, sino la mitología de cada uno de los países. Jung decía que el comportamiento de estos seres mitológicos, independientemente de la cultura y del tiempo, eran similares. Y eso es lo que le da gran poder a su propuesta, a sus teorías sobre el comportamiento humano arquetípico, reconocimiento, ¿verdad?, de estas ideas heredadas, pero también refuerza en gran medida lo que él hablaba acerca del inconsciente colectivo, que es ciertos pensamientos que tenemos nosotros, que si los habláramos probablemente serían comunes, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo de previo. Es decir, que en un segundo vamos a estar de acuerdo. Ese comportamiento grupal, social, es lo que él llamó como el inconsciente colectivo. Desde el mundo de la comunicación y especialmente del mundo de la publicidad es esencial. Porque la publicidad, como toda forma de comunicación, además de periodismo, relaciones públicas, diseño en general, que en todos ellos buscamos comunicar, en periodismo está dirigido hacia las audiencias, las relaciones públicas están dirigidas hacia la gestión de los grupos, pero la publicidad busca generar un mensaje, pero con una acción, que pase algo. Y esa es la gran diferencia. Quizás ese es el elemento clave. Entonces el conocimiento de todas estas figuras arquetípicas nos ayudan muchísimo a construir mensajes para que al final se genere esa buena relación, esa buena intención y, ¿por qué no?, en cada uno de nosotros aflore afinidad arquetípica que ya tenemos con nuestras marcas o con nuestros mensajes. Muy bien, lo que les decía, estas figuras que nos acompañan de una manera visual representan cada una de ellas seres mitológicos, que también Jung encontró, no solo desde los griegos y romanos, sino muchísimo más para atrás, figuras mitológicas, e inclusive en nuestra América también las tenemos, hemos convivido con ellas también, y claro, en Costa Rica también tenemos mucha mitología, ¿verdad?, de historias que nos contaban, exacto. El Cadejo es una de ellas. Ahora vamos a buscar a qué arquetipo hace match. Muy bien. Pasamos a la segunda parte. La primera parte era para ubicarnos un poquitito acerca de las teorías de Jung y toda la investigación que desarrolló nuestro autor durante los 30, él fallece a los 60 años, se dedicó mucho a la investigación y siguió trabajando profundamente en sus teorías y a la fecha pues todavía siguen sonando mucho desde el punto de vista de la psicología para los que han tenido la oportunidad de vivir esas experiencias. La segunda parte tiene que ver con Margaret Mark y Carol Pearson. Son las creadoras de un libro muy bueno sobre mercadeo. Se llama The Hero and the Outlaw. Dice básicamente cómo se construyen marcas a través de estos conceptos arquetípicos. ¿Qué hicieron nuestras autoras Mark y Pearson? Las dos son investigadoras. Margaret Mark trabajó muchísimos años en agencia de publicidad, fue una figura importante en el desarrollo de conceptos creativos para una marca global de publicidad que nosotros conocemos. Y en el caso de Carol Pearson, trabajó muchísimo en investigación. Hablo de comportamientos humanos desde el punto de vista de comportamientos psicológicos, tanto personales como grupales, es decir, comportamientos sociales, y ambas unieron su talento y crearon este libro, que es quizás el gran regalo que hicieron para este nuevo milenio y que a la fecha sigue siendo también un elemento importante a nivel de apunte teórico a la hora de desarrollar todas las teorías
publicitarias y desarrollar comunicación de las marcas. Carol Pearson sigue escribiendo, tiene una fundación que se dedica justamente a la investigación acerca de estos arquetipos de las marcas. Muy bien, las autoras dicen que las marcas siempre han utilizado imágenes arquetípicas para realizar sus procesos de comercialización. Vean que aquí, en este momento, empezamos a hablar de la imagen. Ahí me detengo un segundo. Es muy importante tener clarísimo que imagen e identidad no es lo mismo, aunque muchas veces se utiliza de una manera similar. Alan, ¿me mostras la ficha, por favor? Ok. Este es un Enrique. Es la imagen de Enrique en un periodo profundamente pandémico. Y yo en este momento aquí estoy proyectando otra imagen del mismo Enrique. Es la misma identidad, es la misma persona, pero son dos proyecciones distintas. Esto es justamente lo que las autoras hablan en su libro. Las marcas se apoderan de un revestimiento arquetípico para poder desarrollar un mensaje. Y muy importante, ellas decían también que las marcas pueden tener un arquetipo, pero ese arquetipo puede cambiar con el tiempo. Que también Jung habla sobre eso, porque por ejemplo, Jung decía que muchas veces de entrada, con un paciente y una vez después de un proceso de análisis, sentía y le afloraba ese Peter Pan, por ejemplo, o esa doncella, o ese bufón malvado, ¿verdad? Y que se podía transformar y se podía cambiar con el tiempo. Pasa muy parecido con las marcas, ¿verdad? Las marcas pueden tener diversas imágenes, pero siempre conservar su identidad. Y esto es muy importante. Esta entidad, que en griego se conoce como el ethos, el ADN, las marcas las mantienen a través del tiempo. Mark y Pearson, las autoras de la publicación, decía que entonces las marcas utilizaban estas imágenes arquetípicas. Ya sabemos que ese arquetipo se refiere a la idea o una representación ancestral para comercializar sus productos y servicios. Cuando ellas escriben el libro, lo escriben basado en investigaciones que ya habían hecho a través del tiempo y que se dan cuenta que son vigentes. Ellas lo que hacen es que toman todos los arquetipos que Jung había desarrollado y crean un paquete de arquetipos que son los que vamos a conocer ahorita. Ellas dicen que las marcas pueden dar un valor adicional por medio de una conexión profunda con el consumidor. Y aquí pasamos, o más bien tomamos de nuevo parte de la teoría de Jung con esta conexión. ¿Por qué? Y eso es una pregunta para toda la audiencia que nos sigue de forma digital o presencial. ¿Por qué muchas veces desarrollamos una cierta conexión con ciertas marcas y con otras no logramos desarrollar ese enlace? ¿Qué hacen esas marcas? ¿Qué me ofrecen esas marcas? Y aquí, a nivel de mercadeo, vamos a hablar que las marcas generan atributos, o sea, los valores que tienen sus productos son atributos, pero una vez que nosotros las usamos, las convertimos en beneficios. La construcción del beneficio la hacemos nosotros, pero los atributos las generan las marcas. Y aquí es donde ellas ven una gran oportunidad para todas estas marcas. Generar esa conexión profunda con el consumidor. Otro de los aspectos importantes en los que enfatizaban Mark y Pearson, decían que no se trata de tomar prestado el significado, ¿verdad?, para un evento especial. Se trataba más bien de convertirlo en su mundo, en su icono, en su ADN. Es decir, ir encontrando estos arquetipos con los que se les viene bien y lograr, además de esa conexión, hacerlos suyos. Y ahí es donde está el verdadero valor del trabajo de investigación de nuestras autoras. Ellos decían que el arquetipo entonces ayuda a crear esta identidad de marca que más adelante y con el tiempo, con el uso y con el conocimiento, logran convertirse en lealtad de marca.
La marca tiene un mensaje, lo genera, su consumidor lo utiliza, le gusta, lo hace suyo, se apodera del producto, se apodera de sus bondades, empieza a construir una relación con este producto, empieza a crear beneficios y ahí es donde se desarrolla esta lealtad. Porque la próxima vez que lleguemos a buscar un producto similar ya sabemos cuál vamos a adquirir. Muy bien, esto es básicamente las posiciones de las autoras. Ellos decían que las marcas deberían de tener, ayudarle a las personas a lograr esos cumplimientos. Decía que esos cumplimientos tienen que ver, esos anhelos y esos deseos que están presentes justamente en los arquetipos con los que se han desarrollado a través del tiempo. Entonces vemos que tenemos una gran relación, una relación profunda entre los arquetipos de Jung y los arquetipos de marca que proponen las autoras. Ese cumplimiento de los anhelos, de los deseos, de esas emociones profundas, que es justamente lo que genera la gran riqueza de las marcas. Muy bien. Latidos del corazón, así lo describen las autoras. Los arquetipos son ese latido de corazón que hace que el cliente se relacione con la marca, pero además una relación que perdura, una relación que dura a través del tiempo. Es muy poético, pero en realidad diría que está basado en los estudios científicos que ellos hicieron para llegar a estas conclusiones, también apoyadas de toda la teoría de nuestro querido Carl Jung. Muy bien. Este es un gráfico muy sencillo que explica la relación que tiene el arquetipo, el rol que tiene el arquetipo entre la motivación del consumidor y el significado que encuentra en la marca. Dicho de otra forma, ese significado logra descubrirse, logra desarrollarse por medio de los arquetipos. Los arquetipos entonces son un vehículo, son una vía. Diferente a lo que proponía Jung, que era la representación de una idea, en el caso de ellas explican que el arquetipo es esa personalización de la marca que permite ser parte de su ADN y que con el tiempo puede variar. Otra de las características importantes que explicaban nuestras autoras es la identidad de marca, marca arquetípica. Va a desarrollar, a generar, a crear y a mantener a través del tiempo una huella psíquica. Y quizás ese es el otro aspecto importante de todas las investigaciones de ellas. Por primera vez se le da el valor de comportamiento psicológico que puede llegar a tener un discurso, un mensaje de una marca hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque toca fibras sensibles. Piensen ustedes en este momento cuáles son las marcas que usualmente consumen, con las que se sienten cómodos o cómodas. Hablo de marcas de uso personal, de vestimenta, de perfumería, por ejemplo, de otro tipo de utensilios para trabajo diario, de uso diario, ¿verdad? Estas marcas también empiezan a ayudarnos a nosotros a construir parte de nuestra identidad. Muchísimas veces decimos, no tenemos un artículo, tenemos viene la marca, que es un artículo que nos resuelve. Es decir, ponemos la marca antes del artículo en sí, porque ya de por sí estamos generando una comunicación a los demás. Adivinen qué, resulta que esa marca tiene que ver con comportamientos psicológicos que tenemos nosotros, que ha afectado a la psique a través del tiempo por medio de arquetipos, que propuso en más o menos 1935 al 38 nuestro querido Carl Jung. Este es un gráfico que representa los 4 puntos cardinales de los arquetipos que hemos construido. Por un lado tenemos los arquetipos que tienen que ver con la independencia, la libertad. Son comportamientos más libres. Pueden ir pensando justamente este comportamiento de independencia con los arquetipos que ya vimos con Jung, pero que ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Del lado contrario, es decir, de una forma antagónica a esta independencia, tenemos la pertenencia. También tenemos comportamientos que tienen que ver con este sentido de pertenencia. Si queremos pertenecer al grupo, socialmente hablando, tenemos que ajustarnos un poco a sus normas. Si queremos alejarnos del grupo, declararnos repúblicas independientes cada uno de nosotros,
pues al hacernos más independientes, automáticamente estamos perdiendo este sentido de pertenencia. Esto es un eje horizontal. En un eje vertical tenemos otros dos. Tenemos me concentro en el inferior, que sería el de estabilidad, que tiene que ver también con el control. Es un ambiente o un área de arquetipos que tienen que ver o evocan la estabilidad y el control, y antagónicamente hablamos de o pensamos en arquetipos que tienen que ver con este manejo magistral o de maestría, ¿verdad? Y que también evoca el riesgo. Es decir, las autoras dicen que cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, y que las marcas pueden moverse dentro de los ejes, no necesariamente quedarse en uno, sino que les es permitido moverse en los ejes, pero sí es muy importante que definan qué están haciendo y por qué, para justamente reforzar el mensaje. De lo contrario, tendríamos un mensaje ambiguo, ambivalente, y se diluye, ¿verdad? Su efecto va a ser menor porque no podríamos entender exactamente a qué se refiere. Cerramos entonces: independencia, pertenencia, maestría y estabilidad. Vamos a verlos uno a uno. Ok, estos son los arquetipos que explican nuestras autoras, Mark y Pearson, sobre las cuales las marcas trabajan en esta constelación arquetípica que ellas definieron. El primero, de independencia. En independencia tenemos la figura del inocente, tenemos la figura del explorador y la figura del sabio. Ellas decían que este pequeño grupo, inocente, explorador y sabio, se concentran o se entregan a la independencia porque por muchísimos motivos, por muchísimos comportamientos y aspectos ya propios racionales, no necesitan ser parte del grupo ni pertenecer al grupo, más bien buscan lo antagónico a este comportamiento. El inocente porque en su pureza todavía no está desarrollado ese ligamen social. El explorador porque todo lo contrario, a través del tiempo ha encontrado que quiere ser una figura libre, una figura de avance, de investigación, de aventura, que ya los vamos a ver en detalle. Y el sabio porque a través del tiempo y del cúmulo de conocimiento que ha adquirido, digamos que ya se da una cierta libertad social o grupal como para alejarse del grupo. El siguiente, que sería de maestría, tenemos al héroe, al forajido, que los autores, bueno, le llaman el outlaw, pero que sería como el fuera de la ley. Ese sería el término, digamos, más fiel. Y el mago que tiene un comportamiento similar a la figura arquetípica que hablaba Jung, que tenía la capacidad de transformar la realidad a su antojo y para su beneficio. En la parte inferior izquierda tenemos los sentidos de pertenencia, o sea, el grupo de pertenencia, arquetipos de pertenencia. La figura común, el hombre común o mujer común, le llamamos ser común, que también tiene que ver mucha relación con lo que nos explicaba Jung. También tenemos la figura del amante, que ese es todo un mundo interesantísimo para explotar. El amante, su comportamiento, su entrega, su pasión, su afán, pero también esa búsqueda de esa otra parte, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia, esa declaración de la independencia, de la dependencia, que es muy importante. Y finalmente tenemos las tres figuras de estabilidad. Tenemos la figura del cuidador, la figura del creador y la figura del gobernante. Estas 12 figuras arquetípicas están desarrolladas dentro de la teoría de nuestras autoras con base en los arquetipos que Jung fue desarrollando a través del tiempo, pero además, digamos que le llevan, ellas le impregnan el sentido mercadológico justamente para reforzar las ideas. Ahora bien, lo que buscamos con esto es que las marcas tengan ciertos comportamientos arquetípicos que les permitan potencializar sus mensajes, porque ahora sabemos que ya de por sí nuestras audiencias, nuestro target, ¿verdad? Nuestro consumidor al que está dirigido el mensaje, digamos que ya tiene una base de previo,
va a ser muchísimo más fácil llegar el mensaje. Muy bien, vamos a entrar en detalle con el análisis de cada una de ellas. Empezamos con la figura arquetípica del inocente. Para hacerlo más visual, estoy usando imágenes de películas. Traté de hacerlas como de las más conocidas. ¿Sí recuerdan la película? The Forrest Gump, sí. Ok, muy bien. Nada más por un tema legal, doy la autoría, Paramount Pictures, Forrest Gump, 1994, para que no nos hablen después. Esta figura en la película Forrest, este personaje, representa a esta figura arquetípica. De hecho, es muy interesante, porque todos los arquetipos que vamos a ver durante la charla, ustedes los van a encontrar en muchísimas películas, especialmente series de televisión y algunas películas, digamos, de varias versiones, y han sido utilizados a través del tiempo y a través del cine, y que nos permiten ejemplificar o visualizar estas figuras. El inocente tiene las siguientes características. Tiene un lema, digamos que su lema, su forma de pensamiento sería ser libre para ser, ya sea para que seas vos o para que sea yo. Pero su lema importante es la libertad. Se le ha conocido a través del tiempo como el utópico, el tradicionalista, el ingenuo, el místico. Tiene toda esta connotación tradicional, soñador. Su deseo más importante es vivir una vida plena paradisíaca. Ser feliz es su objetivo. Tiene un temor muy grande, este arquetipo, es hacer algo que provoque un castigo. Bueno, sus estrategias es hacer lo mejor posible, o sea, hacer las cosas de la mejor manera. Su terrible fallo, no tener la experiencia para lograrlo. Es junior, es nuevo, es inocente, y tiene un don maravilloso que es la fe y el optimismo. Esta figura la vamos a encontrar en algunas de las marcas. Piensen ustedes de las marcas que tienen, que conocen y que consumen, ¿dónde podría estar esta figura del inocente? La segunda, el explorador. Estamos usando la imagen de una película de 1981, Riders of the Lost Ark, de Paramount Pictures. Es Indiana Jones, un personaje clásico, el explorador por excelencia. Podemos encontrar muchísimos más, pero este explorador evoca muy bien este arquetipo del que les estoy hablando, con estas características. Es un buscador, es un aventurero, iconoclasta también, es individualista, trabaja solo, trabaja lejos. Entiendan que es lo antagónico al sentido de pertenencia, siempre está en movimiento, siempre aventuras, ¿verdad? Es difícil de seguirle la pista. Tenemos marcas en nuestras vidas que evocan a este arquetipo de explorador. Es algo rebelde, su principal deseo, tener la libertad de descubrir quién es en su mundo. Tiene un objetivo de experimentación de la vida, o sea, se dedica en cuerpo y alma a experimentar, a conocer la vida de una forma auténtica y plena. Tiene un objetivo, un mayor temor, que es conformarse, quedarse en el camino, no trascender. Para él este comportamiento sería desastroso. Piensen en algunas personas, amigo, amiga, parejo, pareja, esposo, esposa, amiguis, papillo, papilla, ¿verdad? Que tienen estos comportamientos. Y la trampa, deambular sin rumbo, volverse un inadaptado. Y la utopía maravillosa es la ambición, la capacidad de ser fiel a sí mismo, ¿verdad? No permitir que los que le rodean lo cambien, sino siempre seguir siendo ese explorador. Su lema es: por favor, no me encierren, denme la libertad absoluta. Muy bien. El segundo es el sabio. Star Wars nos ofrece la imagen de Yoda de 1980, producción de George Lucas, de Lucasfilms, maravillosa figura. Representa a este sabio, que en este caso es una figura fantástica, ¿verdad? Pero que también tiene estas características. Su lema es: la verdad los hará libres.
Probablemente si Yoda lo dijera, diría, los hará libres la libertad. Es conocido como el experto, el erudito, el oráculo, el filósofo, el asesor, el investigador, el pensador. Esos son los elementos más importantes que conforman la figura del sabio. Su principal deseo es descubrir la verdad. El objetivo es utilizar la inteligencia y el análisis para lograr comprender el mundo en sí. Su mayor miedo es ser embaucado, ser engañado o la ignorancia. Es su antagonismo. Su estrategia siempre buscar información y conocimiento, y su trampa, digamos que sería el estudiar los problemas por siempre, es decir, siempre quedarse investigando, analizando y nunca tomar acción. Y por último, su don, que sería la sabiduría y la inteligencia. Tenemos marcas así en nuestro mundo. Pensemos, por ejemplo, cuáles son en este momento las marcas de mayor valor a nivel mundial. Eso nos lo dice Interbrand. Interbrand.com nos enseña cuáles son las marcas de mayor valor a nivel mundial. Les voy a decir que dentro de las 5, de las 10 primeras marcas, 5 de este mundo, en este momento, pertenecen justamente a este arquetipo del sabio. El héroe, en este caso la heroína, porque además es maravillosa para ilustrarlo. Hunger Games es la película. Esta era, Katniss, pero era una de las películas, creo que la tercera, del 2012. Esta chica, bueno, es una serie de 3 películas, si mal no recuerdo, y tiene un rol muy importante. Y aquí quizás vamos a ver claramente cómo un arquetipo va cambiando. Ella desde el inicio no es heroína, sino que las circunstancias la llevan a convertirse en una figura heroica. El héroe o la heroína también la podemos asociar a el guerrero, la guerrera, el salvador, el superhéroe, la superhéroe, el soldado, el atleta. El número 10 o la número 10, esa es la forma de entender esta figura arquetípica de héroe. A nivel mitológico estaba asociado a la figura atlética, ¿verdad?, a la figura deportiva, pero digamos que a través del tiempo se ha mantenido siempre en una figura grandiosa, inspiradora, en la que todos en algún momento desearíamos poder ser. Su mayor deseo, demostrar su valía por medio de sus acciones. Su objetivo, ejercer un dominio de una manera que mejore el mundo, es decir, es un dominio dosificado. Su mayor temor, la debilidad, vulnerabilidad, derrumbarse, caerse, ese es su punto débil. Su estrategia es volverse tan fuerte y competente como le sea posible. Su trampa, la arrogancia, que la captura, que la frena, que la anula, la arrogancia. O también creer que siempre hay un competidor, siempre hay un enemigo, siempre hay algo por qué luchar. Y su don sería la entrega, el coraje y ese valor competitivo. Tenemos marcas en nuestras vidas con este arquetipo heroico, ahorita los vemos. El forajido, esta figura arquetípica que podemos también transmitir y tener en las marcas, es una figura muy atrayente. Ellas lo explican justamente como un fuera de la ley, o sea, es una figura arquetípica que se sale del canasto. Siempre, ¿verdad? Tenemos que hacer esto y siempre hace otra cosa. ¿Qué hace? Declara su ley, declara sus propios principios, declara su propia realidad, declara su república independiente. En este caso nos acompaña una película que se llama Die Hard. Era Bruce Willis, de 1995. Bueno, esta tenía coproducción. La figura que está detrás del arquetipo del forajido es una figura mitológica de la parte norte de Europa, vikinga, que representa también a un dios con este comportamiento, a un ser mitológico dentro de sus creencias, dentro de su mitología. ¿Cómo se llama esa figura?
Dios vikingo. Ahorita nos dicen. Ok, muy bien. Vamos a ver los detalles. Su lema es: las reglas están hechas para romperse. Es el rebelde, el revolucionario, el villano, el salvaje. Les voy a dar una pista, tiene que ver con Ragnar, Odín, exacto, muy bien, Odín. Muchas gracias, Odín. Es el inadaptado, también puede ser el enemigo. Su deseo es la venganza o la revolución, o sea, busca siempre una forma distinta de hacerlo y muchas veces violenta, fuera de la ley. Su objetivo es destruir lo que no funciona, ya sea para él o para lo que le rodea. Su mayor temor es ser impotente, trivializado, ser intrascendente, o sea, no dar la talla. Su estrategia es interrumpir, destruir y conmocionar, muy a propósito del perfil que estamos viendo visualmente. Su trampa es pasar del lado oscuro, perderse en la criminalidad, porque este arquetipo tiene una figura súper interesante y es que él conoce los límites. Por eso es que justamente dice: las reglas están hechas para romperse. Él sabe hasta dónde llegar, hasta dónde pasarse de la raya, pero siempre volver. Y su don es justamente la libertad radical y la extravagancia. Muy bien. Vamos con la otra figura, el mago. En este caso estamos utilizando la imagen de Doctor Strange. Es una película que salió hace poco, en 2016, de Marvel Studios. ¿No la viste? Ok. ¿Qué tiene el mago? ¿Qué nos ofrece? Se parece un poco a esta figura arquetípica que describía John, ¿verdad? Él dice que su lema es: puede suceder, las cosas pueden cambiar, por supuesto. Es un mago, a eso se dedica, ¿verdad? Conocido como un visionario, como un catalizador, un innovador, es carismático, es mediador, un poco chamán, un poco sanador, coquetea con las artes oscuras, con las artes de manipulación. Su deseo es conocer las leyes fundamentales sobre el funcionamiento de las cosas para luego cambiarlas, ¿verdad? Esto es muy importante. Su objetivo es hacer realidad, que los sueños se conviertan en realidad, ¿verdad? Que los deseos se cumplan. Su mayor miedo es tener consecuencias negativas de sus actos. Su estrategia: desarrollar la visión y vivirla, o sea, genera los elementos necesarios para que las cosas pasen y luego se entrega a vivirlos felizmente. Su fallo, lo acabamos de hablar, es convertirse en un manipulador, porque él coquetea con esta realidad y esa manipulación, pero su mayor temor sería caer justamente en la manipulación. Y su don, encontrar resultados beneficiosos para todos. Tenemos marcas de este tipo, ya lo vamos a ver. Ahora vamos a hablar del ser común. Bueno, este caso representa una figura de una serie de televisión ya de hace muchos años, Seinfeld. Es quizás lo que más me ha costado investigar, es esta figura del ser común. Generalmente las producciones cinematográficas se tratan de figuras arquetípicas muy distintas a este comportamiento. El ser común es justamente esa su característica, ser una figura que pasa inadvertida, una figura más. De 1989 a 1998, ganador de los premios a las series de televisión, probablemente en todas las ediciones. Fue muy famosa y justamente se trataba de eso, ¿verdad? De unos amigos en un lugar de Nueva York que se encuentran día con día y viven sus cotidianidades impresionantemente comunes. Todos los hombres y mujeres son creados iguales, ese es el lema, una capacidad de mimetarse, de infiltrarse y de ser parte del grupo y de no llamar la atención. Mayor deseo, conexión con los demás. Objetivo, pertenecer y encajar. Su mayor temor, sobresalir, llamar la atención, siempre busca un perfil bajo, ¿verdad? Pasar inadvertido entre el grupo. Su estrategia, desarrollar virtudes sólidas con un toque común,
busca siempre, como les decía, mezclarse entre los demás. Su fallo es renunciar a sí mismo a cambio de lograr solamente una conexión superficial. Es decir, su temor más grande es no lograr sus objetivos. Y por último, quizás este es un elemento importante, su don tiene que ver con el realismo, con la empatía y con la falta de pretensión. Es decir, no busca ir más allá, no busca llamar la atención, busca ser parte del grupo y se siente cómodo con eso. Muchas veces tenemos comportamientos arquetípicos que tienen que ver con este ser común. Muy bien, pasamos al arquetipo del amante. De la película Titanic, ¿también? ¿Sí? ¿Cuántas han visto? ¿Todas? Sí, sí, las tengo todas, lleno el álbum. Ok, vamos a ver si termina el álbum full. De 1998 de la 20th Century Fox y Paramount Pictures. El amante tiene un comportamiento muy característico. Su lema es, imagínense esto con fondo musical, ¿verdad? Solo tengo ojos para ti. Se le conoce o se le reconoce como el amigo íntimo o amiga íntima, entusiasta, conocedor, sensual, cónyuge y formador de equipos. Las autoras dicen que el arquetipo del amante permite trascender en sus mensajes y en sus comportamientos hacia sus grupos de interés de una manera profunda, impactándolas en sus vidas o impactándolos en sus vidas y haciéndolos parte de estas relaciones. Están asociadas especialmente a marcas que tienen que ver como cuidado personal, ¿verdad? Ropa, perfumería, exacto, alhajas, todo esto tiene que ver con esta relación profunda, entregada, íntima, ¿verdad? Y vean qué interesante. Me imagino que les ha pasado, muchas veces van por la calle, una tienda, ven ropa o ven ciertas prendas y dicen, mira, se parece a X, ¿verdad? Porque empezamos a generar parte de nuestra identidad y nuestra imagen por lo que portamos, por lo que vestimos y lo que usamos. Entonces, esto es realmente poderoso, este enlace que se desarrolla. Su mayor deseo, alcanzar la intimidad, experimentar ese placer sensual. Nos hizo falta ahí una música, ¿verdad?, de alto nivel. Objetivo, estar en relación con las personas, el trabajo, las experiencias y el entorno en el que se sienten cómodos, en el que amamos. Su mayor temor, el temor del amante, por supuesto, es estar solo, ¿verdad? El no deseado, horrible, no amado. Su estrategia es volverse, yo diría, más necesario, más atractivo, ya sea física o emocionalmente. Que esta figura, ya sea marca o persona, logre un rol más importante en las vidas de cada uno de nosotros. Su trampa, perder la identidad por complacer, y sus dones son la pasión, la gratitud, el aprecio y el compromiso. Yo quería usar otra imagen para el amante, pero me daba miedo de que me censuraran la charla, entonces tuve que bajarle 2 rayitas de intensidad. Muy bien. El bufón. Bueno, este es un actor ya fallecido, muy conocido. Liar, Liar se llama la película de 1997. Quizás en esta película… ¿Ah? ¿No? ¿Sí? Ok. Ahí me cuentan. Ahí me cuentan. Muy bien, disculpe Jim Carrey. De Universal Pictures. Esta característica o este arquetipo del bufón evoca, ok, perdón, lo maté. No, es que ya me acordé, es otro que lo iba a cambiar, pero al final dejé ya me acordé. El otro sí está fallecido, pero no lo voy a decir para no, ¿verdad? Muy bien. El lema es, bueno, el lema es un poco complicado porque el lema que utilizan ellas en la publicación es el tema de una canción que traducida no tiene ningún sentido, pero es una canción
digamos, de la cultura estadounidense que evoca a un cambio revolucionario. Entonces la traducción que usamos fue esta: si no puedo bailar, no quiero ser parte del show. Pero el lema que se utiliza oficialmente en el libro es un poquito distinto. Dice básicamente: si no puedo bailar, no quiero ser parte de la revolución, pero para nuestro análisis no tendría mayor sentido. Es conocido como el tonto, el bromista, el artista, el payaso, el comediante. Tiene un comportamiento arquetípico de felicidad, de disfrute pleno, de llevarla suave, de pasárselo bien, de no tomarse en serio la vida, ¿verdad? Tiene toda esa afectación. Tenemos muchas marcas que nos rodean y que dan con este perfil, algunas la utilizan, pero también nosotros podemos desarrollar cierto enlace con este comportamiento. Mayor deseo, vivir el momento en un disfrute pleno, se ha entregado totalmente. Pasar un buen rato y alegrar el mundo sería el objetivo. Su mayor miedo es al aburrimiento, es totalmente antagónico a su comportamiento. La estrategia, jugar y hacer bromas, ser gracioso. Fallo, desperdiciar su vida. Y su don es la alegría. El bufón entonces nos da alegría, nos llena, nos despierta, pero diría que un elemento interesante es que no se compromete más allá de lo que ya hace. Lleva una vida graciosa. De hecho, la escena que vemos aquí en la película pasa en un elevador, en un espacio súper reducido, y aún así es súper interesante el comportamiento de él y cómo juega con las emociones, porque es un gran actor que en vida nos acompaña. Ok, muy bien. El cuidador, ¿también la vieron? Sí, todas. Lord of the Rings, la Comunidad del Anillo es la tercera, no es la primera, del 2001, New Line Cinema. Esta película, bueno, aquí tenemos esa imagen evidente, clara, del cuidador, de ese que se entrega. De hecho, recordando la película, muchas personas dicen que él era el verdadero protagonista de la película, ¿verdad? Que el protagonista en el libro, en la historia y en la película siempre no podía más, siempre se derrumbaba y siempre iba para abajo, y él era el que lo sostenía y el que lo llevaba. Entonces aquí entendemos la importancia que tiene la figura del cuidador. Ama a tu prójimo como a ti mismo es su lema o su eslogan de guerra. Se conoce también como el altruista, el santo, el padre o madre, el ayudante, ese partidario, ese compañero, esa figura que siempre está del lado de nosotros. Pensemos en marcas que tienen este comportamiento de cuidador. Bueno, muchísimas. Buenas, bienvenidos. Su mayor deseo es proteger a las personas de las posibles amenazas, o sea, su rol es siempre cuidar. Objetivo, ayudar a los demás. Su mayor miedo es el egoísmo, es totalmente contrapuesto a su comportamiento. Ser egoísta o ser ingrato no está dentro de su ADN. Su estrategia es la entrega, hacer las cosas por los demás, darse por los demás. Y su mayor fallo sería el martirio de sí mismo. Pensemos entonces cómo nuestras marcas pueden conectarse con sus grupos de interés, sus target o audiencias por medio de estos mensajes. Ya vamos terminando, vamos con el creador. ¿Cuál película es esta? Jobs, ¿también la vieron? ¿Y ustedes vieron la presentación? Ok. Jobs, representado por un actor, evoca a Steve Jobs, ¿verdad? El creador de una de las compañías más exitosas y número uno a nivel de valor en este momento a nivel mundial, como por 5 años consecutivos. En este caso, la figura del creador, bueno, del 2003 es esta película, Open Road Films.
dice que si se puede imaginar, se puede crear. Ese es su lema, su forma de ver el mundo, su grito de guerra. Es el artista, el innovador, el inventor, el músico, el escritor o también el soñador. Voy a hacer un paréntesis aquí. Los arquetipos no están desligados unos de otros, muchas veces pueden tener puntos de toque, ¿verdad? Puntos de cross entre comportamientos, y otras veces pueden ser totalmente antagónicos con otros. Es decir, no todos los arquetipos sirven para todas las marcas, ni en todo momento, ni para todo discurso. Su mayor deseo es crear algo de valor y que sea duradero. Objetivo, dar forma a una visión, es decir, tener una idea y poderla materializar, concretar y además que sea exitosa. Su mayor temor, tener una visión o una ejecución mediocre, es decir, quedarse en el camino. Su estrategia, por lo tanto, es desarrollar el control artístico y desarrollar habilidad para desarrollar sus proyectos. Es decir, no es solo hacer sus proyectos, sino que sus proyectos sean exitosos, que funcionen y que beneficien no solo a él, sino a los demás. Su tarea, digamos, su trabajo es crear cultura, expresar una visión. Su fallo, el perfeccionismo y la mala creación. Y su don, la creatividad y la imaginación. Y ahora sí, vamos con el último arquetipo que vamos a ver si la vieron. 3, 2, 1. También. Ok. Esta figura, ¿algunos saben el nombre? La Gerta. Es de una saga de serie de televisión de Netflix, me parece, del 2014, de la saga Vikingos. Es una serie que se dio de la Metro Goldwyn Mayer, junto con otras compañías productoras. Es el arquetipo del gobernante. Muy interesante para los que han seguido la serie, probablemente los que nos están siguiendo la transmisión. Recuerden la serie, ha sido una serie muy exitosa, sobre todo en televisión streaming, ¿verdad? En Netflix. Y tiene un comportamiento muy interesante, la figura arquetípica de ella, porque ella no es gobernante desde el inicio, sino que llega a convertirse en gobernante después de pasar por una serie de procesos. Y quizás eso le da una mayor riqueza a su comportamiento de gobernante y por lo tanto a su arquetipo. Dice su lema, el poder no lo es todo, es lo único. A ese nivel llega de grito de guerra. Conocido como él o la jefa, él o líder, aristócrata, el padre o la madre, está asociado a un comportamiento político, el ciudadano o la ciudadana responsable, el modelo a seguir, él o la gerente, administrador, administradora. Quise utilizar la figura femenina porque me parece que es súper importante, en este caso lo que ella hace pues en su obra y además el arquetipo que representa a ella en toda su producción. Y además evoca muy bien lo que las autoras quieren desarrollar en su libro. Su mayor anhelo siempre será el control, tener el control de todo. Su mayor objetivo es desarrollarse, o sea, crear una familia, una empresa o una comunidad próspera. Vamos pensando en nuestras vidas, qué marcas tenemos, que seguimos, que nos gustan o que aspiramos, porque en realidad la figura arquetípica del gobernante es mucho más aspiracional que cotidiana o alcanzable. Hablamos de marcas premium, ¿verdad?, que representan estos comportamientos. Busca ejercer el liderazgo como una fortaleza. Su mayor miedo es, perder su nivel de líder o gobernante o, digamos, ser destituido o perder el control de las cosas. Su fallo es ser súper autoritario. Y por último, su don tiene que ver con responsabilidad y liderazgo. Estas son las características de estas figuras arquetípicas, especialmente de esta final,
que tiene que ver con el gobernante. Ahora, ya a nivel de resumen, vamos a ver la constelación arquetípica de las marcas que proponen nuestras autoras Mark y Pearson. En esta filmina hemos trabajado imágenes de marcas que se pueden ir casando, se pueden ir haciendo un match con cada una de ellas. Por ejemplo, la figura de Inocente es una marca como Lego. La figura del explorador es una marca como Caterpillar y el sabio Google. Estas marcas representan claramente este comportamiento arquetípico que hemos visto del inocente, del explorador y del sabio. Vamos a ver estas otras. Maestría. Su categoría es maestría. Tenemos el héroe, el forajido y el mago. El héroe, en este caso Nike. El forajido, una marca que tiene que ver mucho con esta construcción de fuera de la ley, ¿verdad? Harley Davidson. Y el mago, por toda su capacidad de crear historias, de crear mundos de ensueño, la marca Disney en todo lo que representan. Los siguientes tres arquetipos: el ser común, podríamos hablar de eBay, el amante, puse Chanel, pero podemos agregar muchísimas más, y el bufón, Budweiser, ¿verdad? Una marca que se presta mucho para el juego y para crear elementos divertidos, los vemos mucho en sus campañas publicitarias de este tipo. Y vamos finalmente con tres marcas muy poderosas que, digamos, dirigen hacia la dimensión de la estabilidad. El primer cuarto de independencia, el segundo de maestría, el tercero de pertenencia y finalmente de estabilidad. El cuidador, en este caso representado por una marca como Nestlé. El creador, representado con una marca como Apple. Y gobernante, en este momento histórico, como Microsoft. Es una marca que ha tenido un crecimiento a nivel mundial enorme. Diría que en los últimos 2 años y especialmente en el último año se ha vuelto una marca súper poderosa y que rige, ejerce y da línea de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Tomó un liderazgo muy importante que, seamos honestos, no lo tenía, pero se ha desarrollado muy fuertemente, digamos que en el último año, 2 años tal vez. Pero también podríamos hablar de otras marcas tipo gobernante como marcas premium, ¿verdad? Marcas de alto nivel y de alto nivel adquisitivo que podrían representar esta constelación de marcas. Y ya para terminar y dar espacio a consultas, bueno, ya me van a indicar. Estas son referencias bibliográficas con las cuales la presentación ha sido montada. Esto es una tortura leerlas, pero como la charla tiene un componente académico, pues es importante también que sepan que son fuentes de información que han sido consultadas. Recomiendo especialmente el libro de las autoras. Desgraciadamente no lo encontré en español, está en inglés, pero es un libro que vale la pena revisarlo. Está en PDF y por derechos de autor no lo puedo compartir, pero recomiendo que lo adquieran en todas sus librerías digitales. Terminamos con una frase de Jung que dice, él dice: hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y le llamarás destino. Y con esto damos por cerrada la charla de hoy. Me informan si hay consultas. Muchas gracias, don Enrique. Agradecerle de antemano la participación. En cuanto al tema de consultas, en realidad hubo mucha gente conectada por la plataforma de Facebook Live. Todos dijeron que quedó muy claro el tema, fue bastante, de una manera muy adecuada cómo lo abarcó. Evidentemente estamos hablando de todo un profesional. Tal vez, creo que una de las consultas más recurrentes fue que cómo podríamos dar ejemplos de una marca con cada tipo de los
arquetipos, valga la redundancia. Usted lo abarcó en esta última explicación, pero tal vez podríamos decir y retomar el tema que usted hablaba, don Enrique, que es cómo logra una marca conseguir empatía con el cliente. ¿Cómo hace una persona que esté en Costa Rica tratando de posicionar su marca para darle esa empatía con el cliente al cual está apuntando? Ok, me encanta la pregunta y la respuesta es muy simple: investigación. Investigar, investigar, investigar muchísimo. Primero, definir la marca, definir cuál es su ethos, cuál es su ADN, en qué es lo que cree. Vamos a cosas básicas, hablo de elementos de su ADN, filosofías, pensamientos, qué es lo que ha definido como base, principios, y sobre eso declararlos en un plan de trabajo. Tengo que decir que nosotros en la academia, justamente a la hora de desarrollar nuestras marcas, tanto en los estudiantes de publicidad y todas las escuelas de comunicación, nuestro punto de partida siempre va a ser esto, ¿verdad? Este review de las imágenes que componen los elementos esenciales de las marcas. Entonces, primero definir qué soy. Segundo, hacer un análisis de cómo es percibida la marca, ¿verdad? Definir dónde están nuestros puntos calientes y poder permitir hacer una revisión de si lo que estamos proyectando es lo que somos o si no es así. Si es lo que somos, reforzarlo y seguir desarrollando mensajes hacia donde nosotros queremos que las marcas sean percibidas. Y si no, pues trabajar fuertemente en eso. Una pregunta que siempre me hacen y que me ayuda a responder esto es: ¿las marcas pueden cambiar su imagen? Sí, pero requiere de tiempo y recursos. Su identidad sigue siendo su ADN, pero la imagen que proyecta sí la pueden cambiar. Y lo hemos visto a través del tiempo con muchísimas marcas que se renuevan. Coca-Cola es una marca clásica que tiene este comportamiento, ¿verdad? No se ha quedado en lo que ha sido siempre, sino ha ido descubriendo nuevos elementos comunicacionales para conectarse con sus grupos. ¿Podría estar dentro de esta constelación de arquetipos? Claro que sí, por supuesto. Tendría algo de inocente, tendría algo de mago, tendría algo de aventurero, por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Definir marca que soy, trabajar en la proyección en la que estoy haciendo, hacer mediciones de cómo estoy siendo percibido y sobre eso empezar a generar los cambios necesarios. Y generar comunicación, ¿verdad? Mucha comunicación. Y cuando digo comunicación, no solo escrita, muchas veces mensajes visuales, comportamientos, acciones, porque todo ayuda a crear la identidad de esta marca. No solo lo que digo que soy, sino lo que hago, ¿verdad? Entonces ahí es donde logro mezclarme, digamos, desarrollar mis componentes arquetípicos para que sean descubiertos por mis audiencias. Don Enrique, usted va un paso adelante. Esa era otra de las preguntas que teníamos. Eso nos complace demasiado porque tenemos a una persona muy capaz acá en el escenario. Muchas gracias. Porque una de las preguntas es, ¿cuáles son los riesgos que corre una marca al tomar la decisión de cambiar de arquetipo? ¿Puede perder su público meta o puede perder sus clientes? Ok, muy interesante. Se puede coquetear con los arquetipos y muchas veces vamos a utilizar algunos elementos que ellos tienen. Pero lo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, arriesgar es perder la identidad. Ese es el pecado mortal. Las marcas se parecen a las personas, ¿verdad? Tienen un comportamiento muy similar a las personas en el sentido de que tenemos en esencia nuestra forma de ser, pero reaccionamos en diferentes escenarios, ¿verdad? Siempre hablamos que nosotros nos expresamos en modo confort y en modo crisis. En el mundo de trabajo, de hace muchísimos años en agencia de publicidad, había una frase común del mundo de la producción que decía que la gente se conoce en producción. Y a lo que se refiere justamente es que las personas, sus esencias afloran en modo crisis. En modo confort somos maravillosos, divinos, ¿verdad? Arquetipos perfectos. Pero en modo crisis es donde afloran todas estas formas de comportamiento. El peor riesgo que puede tener una marca es perder su identidad. Puede coquetear y puede jugar con algunos arquetipos en diferentes momentos, pero nunca perder su identidad. Y volviendo al ejemplo que acabo de usar de Coca-Cola, ¿acaso Coca-Cola dejó de ser lo que es, verdad? Y ha coqueteado a través del tiempo con todas estas. El ejercicio que sigue, y espero que
me abran las puertas para hacerlo, es justamente hacer un review de marcas y de arquetipos en marcas costarricenses, pero eso viene más adelante. Previo a esto, otra consulta más. ¿Cómo aplica el concepto de arquetipo tomando en cuenta que hay generaciones tan diferentes? Ok, es interesante. La respuesta la dio John en los primeros 15 minutos. John dice que estos comportamientos se dan a través del tiempo, no los aprendemos nosotros, ya los tenemos genéticamente, han sido transmitidos, pero además él dice que a través del tiempo se han comportado tal y como los vemos. Significa que los arquetipos van cambiando ciertos comportamientos, pero su esencia sigue siendo la misma. Y aprovecho más bien para utilizar el momento de construcción que estamos. La imagen que nos mostró Alan antes de un periodo pandémico representaba un momento de caos, de oscuridad, de que nadie sabía para dónde iba la cosa. Después de un año, año y medio de esto, lo vemos de una manera positiva, porque aquí hay algo muy importante. El ser humano es resiliente. Significa que siempre vamos a buscar en nuestra condición humana salir adelante y progresar, ser positivos, sacudirnos e ir adelante. Y las marcas trabajan en eso porque las marcas son parte de este grupo social, no son seres aislados. Las marcas se compenetran entre los grupos con los que se comunican, pero además empiezan a transmitir parte de su esencia que acabamos de ver, son muy humanas, ¿verdad? Ese comportamiento es muy humano. Y refuerzo lo que decía John. John decía que era una idea preconcebida a través del tiempo, o sea, que era la representación de una idea. Ellas, en cambio, dicen que los arquetipos en las marcas son parte de su ethos, de su esencia, construyen su identidad. Ahí es donde vemos una oportunidad justamente para las marcas para seguir construyendo. Muchas gracias, don Enrique. Sé que no necesita tiempo para prepararse para la siguiente actividad, pero voy a hacer una pausa ahí nada más. Y para eso voy a solicitar la presencia de Esmirna Salmerón, quien es la secretaria de la Junta Directiva, para realizar un reconocimiento a una de las estudiantes que tuvo participación en una actividad hoy acá en las instalaciones del Colegio de Periodistas, a quien, bueno, pues la vamos a llamar al escenario, ya va a estar con nosotros Esmirna. Bueno, ahora vamos a solicitarle a Maripaz Baudrit Oliva que nos acompañe por acá. Queremos hacerle un reconocimiento por su participación en la exposición fotográfica realizada durante esta Semana de la Comunicación y con eso agradecerle su participación. Bueno, agradecemos a Esmirna Salmerón, miembro de la Junta Directiva, y Sánchez Salmerón, y también a Maripaz Baudit, las felicitaciones por el reconocimiento y la participación en la actividad de exposición de fotografía. Don Enrique, el escenario sigue siendo suyo para continuar con esta magnífica presentación. Muchísimas gracias. ¿Hay más consultas? Sí. Ok. Hola, sí. Ok. Muy bien. Sí, va de nuevo la pregunta. Un segundito. Sí, para que se escuche. Sí, tal vez quisiéramos saber un par de marcas, un par de ejemplos que usted nos pudiera dar, locales, productos, marcas nacionales, que estén haciendo una gestión importante a nivel de los arquetipos. Ok, bueno, cuando iniciamos la presentación de hoy, vimos aproximadamente 30 marcas en las piezas comerciales y aquí en el escenario tenemos marcas también. Por aquí hay una. Díganme ustedes qué arquetipo consideran al que pertenece nuestro querido patrocinador.
Muy bien. Cuidador, protector. Oiga, banco, hay una también que es muy difícil de explicar a nivel visual, pero que tiene un comportamiento que va mucho con el ADN de la marca, de Seinfeld. Ajá. El comportamiento del ser común, pero han dado dos muy importantes: protector, cuidador y… No, ahora dijeron dos. Ajá. Bueno, cuidador. Ok. Eso es muy importante. Otra cosa, dentro del ADN, trascendencia a través del tiempo. ¿Acaso no es el ADN de un arquetipo? Acabamos de ver un video de 15 minutos acerca del comportamiento de esta marca a través del tiempo. Les decía que en Interbrand las 100 marcas de mayor valor a nivel mundial, el top 10, la mitad son marcas que tienen que ver con la parte creativa y con la parte de sabio, ¿verdad? El arquetipo de sabio y el arquetipo creativo. Porque son las marcas que nos están ayudando en este momento a salir de este mundo. En este mundo pandémico en el que todos quedamos recluidos en la casa, la tecnología vino a ser muy importante en este escenario. Y muchas marcas tomaron el liderazgo y otras no supieron manejarlo. En el plano nacional, bueno, aquí tengo varias. Es que no sé si puedo hablar de las marcas. Ok, hay una marca y una campaña muy fuerte que estamos viendo de EPA. ¿La han visto? Vemos vallas y vemos material. ¿A qué evoca? ¿A qué llama? ¿Cuál es el arquetipo de EPA? Doméstico, casero, ser común, correcto. Un poco protector también, ¿verdad? Un poco protector por lo que nos ofrece. Todo lo que son productos para el hogar, ¿verdad? Creador, ok. Marcas que tienen que ver, es más bien, díganme ustedes las marcas y nosotros hacemos el análisis. Dos Pinos. Dos Pinos, ok. ¿Qué es Dos Pinos? ¿Qué es Dos Pinos? Cuidador, familia. ¿Son productos comestibles? Deliciosos. Oiga, Dos Pinos. ¿Qué más? ¿Evocan qué? Compartir, familia. Ajá, felicidad. Felicidad. Felicidad, tienen algo de bufón entonces, ¿verdad? Porque el bufón no siempre es negativo. O sea, qué pereza la vida toda seria y toda triste, ¿verdad? Necesitamos alegría. Hay una inyección también de ingredientes que nos evocan la felicidad. No. Ok, Colby. Muy bien. Colby. ¿Qué les dice Colby a ustedes? ADN. Héroe. Criollo. Héroe. A ver, ¿qué más? Colby. Para mí, héroe. ¿Qué les parece la parte de sabiduría? Sabio. Está asociado a la tecnología, nos resuelve los problemas, ¿verdad? Está dentro de nuestras casas, ya no es una línea telefónica, ahora vive con nosotros, amanece en la veladora, ¿verdad? Con todos sus productos y servicios, se acuesta con nosotros, vive con nosotros, está en un mundo cotidiano con nosotros también. Aquí, por supuesto, que lo que toca es que las marcas revisen cada uno de los arquetipos y sobre eso empiecen a construir sus propios discursos. ¿Qué otra? Hay muchas, pero estoy viendo unas, es que me están pasando unas por aquí abajo. ¿Qué otra? Marcas de consumo. Biolan. Ok, ¿cuál es el arquetipo? Cuidador, muy bien. Cuidador, en definitiva. Ok, estas son las de Young, más bien las finales. Bueno, al final están, es que estas son las de Young. Las de Young son un poquitito distintas. Young propone 10, las autoras proponen 12, que no son necesariamente las que ellas tienen. Ok, esas.
Vean que tienen una dimensión de independencia más libres. Por ejemplo, una marca que evoca al explorador. A nivel de automóvil, ¿cuál? Toyota. Ok. A nivel de sabio, están asociadas a la tecnología. Inocente es una forma muy pura, muy naif, primitiva, tal vez. A nivel de el área de maestría o la dimensión de maestría, el héroe, el forajido y el mago, mucho de connotación mágica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde verían ustedes el Museo de los Niños en esta? ¿Verdad? A nivel de pertenencia, el ser común, el amante y el bufón. Una marca dirigida a los amantes. Chocolates, todos. Chocolates. Todos. Cualquiera de ellos. Bueno, muy bien. A nivel de cuidador, creador y gobernante. Una marca gobernante en Costa Rica. Es un logo de un águila. Me bloquearon, no puedo decirlo. Ok. A nivel de gobernante es una marca grande, una marca poderosa, una marca fuerte que sabe lo que quiere, que lo muestra y que lo da a conocer. Imperial. Imperial. ¿Ok? Yo la siento más por otro lado, ¿verdad? Ok. De hecho, justamente lo que sigue en la segunda parte es hacer un review de estas marcas, de estos arquetipos con marcas costarricenses. Pero eso lo vamos a hacer en otra entrega. Sí, adelante. Una pregunta. Dijiste que hay que cuidar la identidad. ¿Es posible que una marca tenga dos arquetipos? Por ejemplo, mago, bufón, cuidador e explorador. Ok. Es una pregunta muy interesante. Una marca puede tener dos arquetipos. Lo ideal sería que sean arquetipos que combinen, ¿verdad? No que sean antagónicos, porque sería un discurso encontrado, ¿verdad? Entonces podemos tener, sí lo tienen, de hecho hay marcas que lo trabajan, e inclusive marcas que coquetean o desarrollan un arquetipo un tiempo y después lo cambian también, eso es posible. Pero lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia es que el mensaje sea ambiguo, ¿verdad? Porque se va a anular. Si somos dos cosas contrarias, difícilmente vamos a entender de qué se trata. Ok, no sé. ¿Otra pregunta? ¿Estamos? Viene una. No. Listo. Nada más la última filmina, ya con eso cerramos. Bueno, a modo de cierre, quisiera darle las gracias a la organización en esta semana que celebramos la comunicación, especialmente la noche de hoy, que celebramos también la publicidad, y a todos ustedes interesados en descubrir este mundo maravilloso que tiene que ver con los comportamientos de las marcas y los comportamientos también de los grupos a los que ellas se dirigen. Creo que la frase de Jung es una frase retadora. Él decía que teníamos muchos sentimientos, emociones y nociones ocultas en nuestro ser, cada uno de nosotros, pero que no había que pelear con ellos, había que tratar de comprenderlos para mejorar. Y si no lo hacíamos, si negábamos justamente todos estos arquetipos o estos comportamientos que afloraban, simplemente lo íbamos a disfrazar de destino y no los íbamos a superar. Cierro con la idea nada más de, esto es un mundo apasionante, es lo que hace que nosotros estemos trabajando, y lo sabe mi familia, mi esposa, todos los días, altas horas también, porque es fascinante,
El aprender es maravilloso. Cuando creemos que conocemos algo y lo dominamos, nos damos cuenta que estamos empezando en una nueva dimensión. Y las marcas nos van acompañando en todas nuestras vidas, desde los talquitos de bebé, ¿verdad?, hasta las marcas de cuidado personal de adulto. Es decir, durante todas nuestras vidas las marcas nos van acompañando, nos van definiendo en diferentes momentos de nuestras vidas. Son fotos que vamos tomando en el tiempo. Son nuestras amigas, son nuestras aliadas. Invitamos aquí más bien a las marcas a volver a la mesa de trabajo, empezar a investigar, esa es la clave, comportamientos, nociones, mediciones, para poder ir desarrollando mejores mensajes más directos, más puntuales, y también optimizar su comunicación y entender lo que decían las autoras. Lo que buscamos con esto es que sean parte del ADN, pero que nos ayuden también a nosotros a identificarnos. En el momento en que nosotros encontramos una marca que trasciende en nuestras vidas, el aspecto económico pasa a un segundo plano. Lo más importante va a ser lo que representa en nosotros, el beneficio que nos otorga, la libertad que nos da como seres, como personas que somos, como seres humanos, y también ese acompañamiento que nos da a través del tiempo. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y quedo a la orden para todo lo que les pueda servir. Muy buenas noches. Muchas gracias, don Enrique. Excelente el mensaje de cierre, tomando en cuenta que estamos como tema principal abarcando cuáles son los retos de los comunicadores a nivel nacional en la celebración, en el marco de este bicentenario, 200 años de vida independiente. Excelente la presentación, muchas gracias de nuevo. Y recordarle a todos que la Semana de la Comunicación llega gracias también al patrocinio del Banco Nacional, a FIFCO, a Colby, a la Casa del Futbolín y también a Balones Boyd. Eso sí, antes de irnos queremos recordarles que todavía quedan 3 días de actividades. Mañana jueves el itinerario va a ser de hablar de producción audiovisual, el rol de las mujeres dentro de la producción audiovisual. El viernes el turno va a ser para diseño. Y el día sábado tendremos el Family Day en la finca de recreo del Colegio de Periodistas, en donde esperamos que ustedes disfruten de la celebración de esta Semana de la Comunicación. A todos, que tengan muy buenas noches.